Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Bienvenido, gracias. Después de ese gran congreso que de la radio Busco en Ti, estamos retomando nuevamente las transmisiones y aquí estoy como siempre listo para hablar de Jesús en este segmento Caminando con Jesús. Y la charla de hoy la he titulado Cristo, visto por el judaísmo y por el islam. Y yo espero que pues esto nos ayude un poco más como contexto para conocer a Jesús. Y pues considero importante este tema de hablar sobre cómo ven a Jesucristo las tres principales religiones monoteístas, como se les ha llamado, el cristianismo, el judaísmo y pues el islam. Son tres religiones que adoran al único Dios vivo y todas ellas convergen en la ciudad santa, están de acuerdo en eso, que es Jerusalén. Y de hecho los judíos y los creyentes en el Islam pues reclaman la ciudad de Jerusalén como herencia suya, reclaman los derechos de esa ciudad, del monte donde está el templo, donde se adora a Dios, y también reclaman para sí la paternidad de Abraham, los judíos y los árabes como los conocemos hoy. Pero pues el propósito de la plática de hoy pues es ¿qué perspectiva tiene cada una de estas religiones, cristianismo, judaísmo, el islamismo, para ver a Jesucristo? Y creo que es muy interesante saber cuáles son esas diferencias. Y desde luego que, pues con la fe en Cristo, como muchos de nosotros la tenemos, pues me enfocaría mucho para empezar en las diferencias, lo que diferencia cada una de estas tres religiones. Nosotros como cristianos, pues creemos en Jesús como el Mesías prometido, que ya vino como el Hijo de Dios, vino a este mundo para redimir a la humanidad de los pecados. Y para un cristiano, pues ese es un pilar de su fe en Jesús, creer que a través de la muerte y la resurrección de Jesús, pues Él nos ofrece salvación y vida eterna para toda aquella persona que cree en Él como su Señor y como su Salvador. Y la fe cristiana, pues en realidad gira en torno a la persona y a la obra de Cristo y a la relación con, de hecho, la relación con Dios, pues se vive a través de Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para un cristiano, Jesús es la parte fundamental de su fe en Dios, en el Dios verdadero, porque Jesús, pues, es su Salvador, es su Redentor y murió en la cruz por nosotros para pagar los pecados del mundo y también creemos que resucitó al tercer día, que lo hizo para ofrecernos también a nosotros esa promesa de resurrección a vida eterna para todo creyente en Jesús. Y bueno, pues entonces, en resumen de esta introducción, la fe cristiana pues descansa en la obra de Cristo y en su gracia, en la gracia de Dios manifestada a través de el sacrificio de Jesucristo y los términos ahora mucho más profundos de obedecer los mandatos de Dios en nuestra vida, así como nos lo enseña Jesús, darle el verdadero sentido a lo que se conoció como la ley, pues ahora vivir una relación con Dios obedeciéndole. Entonces, un poquito más de contexto. ¿Qué es lo que tienen en común entonces el cristianismo, el judaísmo y el islamismo? Bueno, para empezar, pues todos ven a Abraham con su paternidad. Unos lo ven como padre biológico y otros lo ven como padre espiritual, pero se ha llamado que estas tres religiones lo consideran como, se les llama religiones abrámicas. O sea, es decir, tienen un vínculo espiritual con Abraham
porque lo consideran como un patriarca fundamental, a quien Dios le hizo una promesa de bendecir a sus generaciones, ¿verdad? Entonces, cada una de estas tres religiones, pues interpreta y se identifica, por ejemplo, con Abraham de una manera muy particular. Y si hablamos del judaísmo, pues Abraham es el patriarca del pueblo judío. Dios hizo un pacto con Abraham para prometiéndole la tierra de Canaán y una descendencia muy numerosa, empezando con Israel. Abraham es el padre de Isaac, entonces de ahí es donde desciende el hijo de la promesa que Dios prometió hasta que viniera Jesucristo de esa descendencia y nos redimiera del pecado. Entonces, pues Abraham es todo para los judíos, es su ancestro, es el que recibió la promesa de Dios, etcétera. Para el Islam, pues Ibrahim o Abraham es un profeta, sí, importante, es el primer musulmán que ellos consideran, es decir, que se somete a Dios, es el padre de Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar, y pues este Ismael es considerado el padre de las naciones árabes que hoy conocemos. Entonces, en el Corán, que es lo que rige la vida del Islam, este Abraham es un modelo de obediencia a Dios y pues ellos lo recuerdan como su ancestro, como el padre de Ismael, que es de quien descienden los árabes, y pues tienen mucho aprecio por la Tierra Santa porque ahí fue en ese monte donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Aunque Dios después proveyó el cordero del holocausto. Y para ellos Abraham es, pues, su ejemplo, el primer musulmán, el eh, ascendiente directo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para los cristianos, pues Abraham es nuestro modelo de fe. Confió en Dios, fue justificado por su fe y se le considera padre espiritual de todos los creyentes. No importa si son judíos, si son gentiles, si etcétera, etcétera. Todo aquel que cree en Cristo, pues es considerado un creyente, ¿verdad? Y Abraham es el padre espiritual en ese sentido, porque pues este Abraham vivió antes de la ley y fue justificado simplemente por su fe. Entonces, si vemos lo que se conoce a Abraham, se le conoce como el padre Abraham, pues su descendencia no es solo biológica, sino espiritual, y es un referente importante para estas tres religiones que creen en el único Dios verdadero. Entonces, resumo un poquito la conexión que tienen estas tres religiones con Abraham. Para el judaísmo, Abraham pues, es su padre biológico. Para el Islam, es un profeta ejemplar que se sometió a Dios y es padre de Ismael. Y para los cristianos es el padre de todos los creyentes, pues por su fe principalmente. Entonces, ya habiendo dado ese contexto, pues ahora vamos a ver cómo ven estas tres religiones a Jesucristo. Entonces, si comenzamos hablando del judaísmo, ¿cómo ve a Jesucristo el judaísmo? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Qué significa para ellos? Pues para empezar, la fe de un judío, su fe se centra principalmente, podríamos resumirlo en tres cosas. En la relación directa que tienen con Dios, relación directa, que nos diferencia a los cristianos, porque pues nosotros a través de Jesús tenemos esa relación. Pero para un judío es su relación directa con Dios, el cumplimiento de la ley, o sea, la Torá, porque pues es la que les dio Moisés, y la esperanza de una venida futura del Mesías, porque para los judíos aún no ha llegado. Y eso hace una gran diferencia con el cristianismo, por ejemplo. Para un cristiano Jesús ya vino a este mundo, es Dios hombre, hecho hombre, entregó su vida y nos redimió del pecado y ascendió, venció a la muerte, está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y va a volver nuevamente. Pero para un judío,
pues Jesús no ha venido, su Mesías no ha venido como lo consideran ellos y están con esa expectativa, ¿verdad? Entonces, básicamente la identidad de el Mesías para ellos es una promesa que no se ha cumplido y que está por cumplirse. Y pues hay un gran anhelo de los judíos para ese momento en que viene Jesús, su Mesías, como lo llaman, no Jesús, el Mesías como ellos lo esperan. Y pues esperan que cuando Él venga, pues va a haber paz, justicia, restauración, sobre todo para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Así que mientras un cristiano encuentre en Cristo la plenitud de la fe y ya el cumplimiento de las promesas de Dios en marcha, pues el judío sigue esperando la venida del Mesías y vive su fe a través de la ley, de la Torá, de sus tradiciones y de sus oraciones directas con Dios. Básicamente, pues no está dentro de su adoración a Dios Jesús. Esperan al Mesías, pero no reconocen a Jesús. Y creo que eso hace una diferencia muy importante como un fundamento de fe para un cristiano, ¿verdad? Que está basada principalmente en Jesús. Nuestra fe de los cristianos es cristocéntrica. Y bueno, pues ya hablamos ahora de la diferencia entre un cristiano y un judío acerca de Jesús. Pero ¿qué hay del Islam? De las personas que practican el Islam. Muchos son árabes, otros no necesariamente son árabes, pero practican el Islam. Y pues a Jesús en el Islam se le conoce como Isa. Ese es el nombre de Jesús en árabe. Sí es considerado Jesús, sí reconocen a Jesús, le llaman Isa, los del Islam, los creyentes en el Islam. Jesús es considerado un gran profeta. Jesús es considerado un mensajero de Dios, pero no lo consideran divino ni lo consideran como hijo de Dios. Entonces, digamos que a diferencia de los judíos, los profesantes del Islam sí reconocen a Jesús como un profeta, como un mensajero de Dios, pero no reconocen su estatus divino, ni lo reconocen como hijo de Dios. Al menos ellos tienen presente a Jesús así. Para los musulmanes, pues Jesús fue enviado por Alá para guiar al pueblo, pero no, para ellos Jesús no murió en la cruz. Ellos creen que Jesús fue elevado al cielo antes de que lo crucificaran. Y esto que les llamo son, aunque estas tres religiones creen en el único Dios verdadero, hay una diferencia doctrinal profunda, porque visto por Jesús, desde el punto de vista cómo ven a Jesús, ¿verdad? Los profesantes del Islam no creen que Jesús haya resucitado ni que su muerte tenga el poder de redención, porque para el Islam, pues Mahoma es el último y más importante profeta. O sea, Mahoma vivió muchos años después de que Jesús vino a este mundo, y para ellos Mahoma es pues su más importante profeta. El Corán es la revelación final de Dios para la humanidad. Así que mientras el cristiano tiene su fe central en Jesús, el Hijo de Dios, como el camino seguro para la salvación, pues el musulmán solo lo reconoce como un profeta más en toda esa lista de mensajeros que Dios ha enviado para hablar a la humanidad. Rechaza la divinidad de Jesús y también rechaza el concepto de redención a través del sacrificio de Jesús. Entonces, pues como decía, estas tres religiones creen en el único Dios verdadero, pero tienen mucha diferencia en su fe en Cristo. Y si lo viéramos desde horizontalmente, las diferencias de estas tres religiones, cristianismo, judaísmo y el islam, acerca de varios aspectos claves en la Biblia. Por ejemplo, si hablamos acerca de la creación, pues para un cristiano Dios creó al mundo, creó a Adán y Eva y ellos fallaron.
cayeron en pecado y ese es el punto de partida para que muchos años después Dios mandara a Jesucristo para redimir a la humanidad. Entonces, desde Génesis hay un tema de caída del hombre en pecado que Jesús redime más adelante. Para los judíos, igualmente ellos, el Antiguo Testamento es la Torá de los judíos, creen en la creación, lo que dice Génesis, pero no tienen ese énfasis de la caída del pecado original, porque como no creen en que Jesús vino a redimir a la humanidad, pues no hacen ese énfasis, aunque pues es el mismo libro al que estamos haciendo referencia. Y para el Islam, pues para ellos, Alá o Dios, del que estamos hablando, creó al mundo en 6 días, como lo dice Génesis. Adán lo consideran como el primer profeta, pero no tienen ningún énfasis en el pecado, en la caída de Adán. Entonces es en ese punto, entendimiento de la creación, tienen esas diferencias, destacando el cristianismo como ese pecado original que después Jesús nos redimió. Ahora, ¿qué rige a estas tres grandes religiones? Si hablamos de los mandamientos, para un cristiano, pues los 10 mandamientos están vigentes, pero esos 10 mandamientos se le deben de sumar las enseñanzas de Jesús, con el amor, con el perdón, con la compasión y su gracia, porque recordemos que Jesús no vino a abrogar la ley, dicho por él mismo, vino a darle el verdadero sentido. Entonces son los 10 mandamientos que Dios dio al hombre, a los hombres, más las enseñanzas de Jesús de cómo darles el verdadero sentido a esos mandamientos de Dios. Y eso es lo que rige la vida de un cristiano, sus principios morales y éticos. A un judío que lo rige, pues también son los 10 mandamientos de los que estamos hablando, pero ellos además tienen 613 mandamientos para la vida cotidiana, ¿verdad? El Talmud. O sea, está los mandamientos que da Dios y ellos han ido pues haciendo muchos reglamentos, por decirlo así, para vivir su vida cotidiana. Entonces, Jesús nos enseña a darle el verdadero sentido a los 10 mandamientos para los que creemos en Él, para que no sea gravoso vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, pero para un judío son cumplir con esos 10 mandamientos y muchísimos mandamientos más, lo que sabemos que es imposible cumplir la ley y todos sus mandamientos derivados. ¿Qué es lo que rige a un creyente del Islam? Pues sí, la ley también, la ley islámica, que se llama Sharia, un sistema legal de conducta, igualmente como a los judíos, pues les regula sus aspectos diarios de la vida y está fundamentada en las enseñanzas del Corán. Entonces, por un lado tienen esa Sharia o ley islámica y por otro lado tienen los llamados hadices, que son entre dichos, actos, decisiones, aprobaciones, todo del profeta Mahoma. Entonces, tienen la ley que consideran dada por Dios, pero también tienen muchas otras disposiciones dadas por el profeta Mahoma, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué se distinguen estas otras disposiciones ádices de la ley que ellos tienen? Pues de que son instruidas o dadas directamente por revelación del profeta Mahoma. Entonces tienen una gran cantidad de preceptos para regir su vida. Y pues en aspectos de principios que rigen su vida, tienen estas tres diferencias, ¿no? En cuanto a promesas, pues los cristianos tenemos la promesa de salvación y vida eterna a través de Jesús. Los judíos tienen la promesa de la tierra prometida, la restauración de su tierra y la restauración del pueblo de Israel. Para los creyentes en el Islam, pues su promesa es un paraíso eterno para los que son justos y una recompensa en una vida futura. Entonces, son las promesas que cada uno entiende desde su punto de vista acerca del Dios verdadero, ¿verdad? Y con respecto a Jesucristo, que es el tema de la plática de esta tarde,
cómo es visto Jesús por estos tres grandes religiones que convergen ahí en Tierra Santa, en Jerusalén. Bueno, pues los cristianos, desde luego, pues vemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador y Redentor, y como que tiene una investidura divina como parte de la Trinidad. Entonces Jesús es todo para nosotros los cristianos. ¿Qué es Jesús para un judío? Bueno, pues primero lo que no es el Mesías. Eh, es un líder simplemente judío que no cumplió con las profecías mesiánicas, porque recordemos que cuando Jesús vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, pero a los que le recibieron, pues les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los judíos saben de Jesús, saben que es uno de los suyos, pero no lo reconocen como el Mesías porque ellos esperaban un Mesías que los liberara en ese tiempo, pues de la opresión del Imperio Romano sobre Israel. Y pues Jesús vino como un siervo manso, como un cordero del sacrificio, y pues no fue algo que les checara a los judíos, ¿verdad? Entonces, una diferencia fundamental es que para ellos Jesús no es el Mesías. Esa es la diferencia fundamental para un judío. Y para el Islam, pues Jesús, como dije antes, es un profeta importante, pero no es hijo de Dios ni el Salvador. Entonces creo que pues son diferencias fundamentales de fe que debemos de conocer como cristianos porque pues nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia revelada, Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, pues prácticamente el Nuevo Testamento, toda la evangelización a través de la cual se formó la iglesia cristiana, pues es básicamente por Jesús, ¿verdad? Entonces, si damos una visión general de estas diferencias, pues para un cristiano la fe en Jesús es clave para la salvación. Para un judío la obediencia a la ley es clave para agradar a Dios. Para el Islam, la sumisión a la voluntad de Alá, siguiendo las enseñanzas del profeta Mahoma, como el último profeta que ellos consideran de Dios en este mundo, pues eso es lo fundamental. Entonces, son puntos doctrinales muy importantes porque, pues, como cristianos no debemos perder de vista en qué está fundamentada nuestra fe, en Jesús. Y estos principales puntos doctrinales, pues nosotros sabemos que la fe que tenemos en Cristo, pues está fundamentada prácticamente en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo predicaba para evangelizar, su evangelización se centraba fuertemente en la muerte y resurrección de Cristo. O sea, esa es la evangelización de Pablo. Eh, predicaba a un Jesús resucitado. Esa es la base del cristianismo y creo que es la diferencia fundamental respecto a las otras religiones de las que hablé. Entonces, Pablo predicaba de Jesús que con esa muerte de Cristo, las personas culpables quedaban absueltas de cualquier pena, porque un tercero había pagado por la falta de ellos. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pagar por el pecado que cometió la humanidad. Para la humanidad era imposible saldar esa cuenta y Jesús en su muerte expiatoria, y la expiación lleva implícito que un tercero pague por la falta de una persona, pues Jesús es el que ha hecho ese pago por nosotros. Entonces, si leemos, por ejemplo, la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo les enseña, dice al Pablo a los Corintios, en primer lugar, les he enseñado lo que yo mismo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados y que también conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, con este pasaje como ejemplo, vemos que la evangelización de Pablo está totalmente centrada en Cristo, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, le dice a los Corintios, y que conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es fundamental en la fe de un cristiano, ¿verdad? Creerlo.
pues Pablo también enseña de las promesas en Cristo que están por cumplirse, como su regreso, como la resurrección de los muertos, que nos ha sido prometida para estar con Él en esa eternidad, en esa gloria futura de todos los creyentes en Cristo. Y pues estos puntos Pablo los plasma o los desarrolla en las cartas que él escribió a las diferentes iglesias, personas, y todos sus mensajes de Pablo apuntan al mensaje central del Evangelio, en un Cristo que murió por nuestros pecados, que resucitó y que en él hay salvación por gracia mediante la fe. Y esto último que acabo de decir, pues es la parte fundamental de la fe de un cristiano, ¿verdad? Aunque pues hoy tomamos como referencia creencias de religiones importantes porque pues finalmente la creencia de ellos en el Dios verdadero pues se refiere al mismo Dios en el que creemos nosotros, solo que para nosotros Jesucristo es la diferencia, me refiero para nosotros los creyentes en Cristo. Y pues seguramente mucho de lo que hoy estoy diciendo, pues ya lo conocías y si no, pues es bueno tener un contexto de en qué está centrada nuestra fe y cuál es la diferencia con la fe de las principales religiones que he mencionado, porque religiones hay muchísimas, pero hoy solo me referí a las que tienen en común creer en el único Dios, en que Él, en su templo, en la ciudad santa y en un ascendente en común que es Abraham, padre biológico espiritual de estas tres religiones. Pues yo espero que tú saques tus conclusiones, que si pues algo no quedó muy claro, tú tomes tu Biblia y la leas, tú investigues, y el punto es que pues todos nos animemos para seguir aprendiendo cada vez más. Así es que gracias por seguir este segmento, muchas gracias por interesarte en aprender más de Jesús. Recuérdalo todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. El segmento se llama Caminando con Jesús. Su servidor es Rafael Pando. Muchas gracias.